Bienvenidas, bienvenidos a la Fundación La Poeteca. Para los que no lo conocen, nosotros somos una fundación que trabaja en la promoción de la lectura y escritura de poesía desde hace 6 años. Tenemos una sala dedicada exclusivamente a la poesía con más de 10.000 títulos y ofrecemos talleres, diplomados, diferentes cursos de formación. Tenemos una línea editorial con cerca de 20 títulos publicados y trabajamos en la coordinación de diferentes concursos de poesía también en Venezuela, con venezolanos en el extranjero y con cualquier persona que pueda interesarse en las actividades que nosotros brindamos vinculadas con la poesía y por extensión con la literatura, con la narrativa, con la fotografía, con el dibujo, con el arte en general. Tenemos varios años desde nuestros inicios trabajando con la Embajada de Polonia. Hemos hecho numerosos homenajes a escritores y poetas polacos como Szymborska, como Roszewicz, Miłosz, Herbert, Gombrowicz, también con la Embajada Argentina lo pudimos hacer, entre otras figuras de la literatura polaca. Siempre nos hemos sentido cercanos a el arte y la literatura que se ha producido en Polonia, en especial en los últimos 100 años, y es un interés que vemos latente y presente en el mundo literario venezolano desde hace por lo menos 30 años. Entonces eso nos mueve y nos motiva a acompañar a la Embajada en este centenario de la muerte de Joseph Conrad, importantísimo autor polaco, pero también universal, sobre el que hablaré dentro de un ratito. Yo quería darle la bienvenida, un nuevo encargado de negocios, de la Embajada en Venezuela, Daniel Groman. Bienvenido, qué gusto que esté aquí, a miembros de la delegación, del cuerpo diplomático y amigos presentes aquí en la tarde de hoy. Voy a darle la palabra al señor Daniel y luego pues comenzaremos a hablar un poco sobre la figura de Conrad. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Me alegra muchísimo de que haya tanto interés en la literatura y poesía polaca y me alegra también lo que ha añadido por la extensión, que sobre lo que vamos a hablar hoy no es exactamente de la poesía, sí, pero una narrativa de la calidad mundial. Esto también nos voy a decir como una curiosidad que este es el primer evento público de este tipo en que participo aquí en Caracas, porque llegué a mediados de julio, un poco más de un mes, hace un mes, y entonces me da un gran placer estar aquí con ustedes y poder decir algunas palabras. Es un verdadero privilegio darles la bienvenida a esta conferencia dedicada a uno de los grandes escritores polacos de la narrativa moderna, Joseph Conrad, o, mejor dicho, Józef Teodor Konrad Korzeniowski, porque este fue su nombre al nacer. Hoy nos reunimos para explorar la vida y el legado de un autor cuya obra no solo ha influido en la literatura, sino que también ha desafiado nuestras percepciones sobre la humanidad y el mundo que nos rodea. En la escritura de Joseph Conrad se entrelazan la rica historia de Polonia y la tumultuosa realidad de nuestro país y de Europa de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Conrad nació en 1857 en Berdychów, en tierras polacas desde nuestro punto de vista, las cuales en aquella época formaban parte del Imperio Ruso y hoy en día son parte de Ucrania. En aquel momento, Polonia estaba dividida entre 3 potencias vecinas: Rusia, Prusia y el Imperio Austrohúngaro.
No obstante, el idioma materno de Konrad era el polaco y su padre, Apollo Korzeniowski, era un escritor que publicó poemas y dramas. Eran una familia de la nobleza polaca del escudo de armas Lawrence. El padre de Konrad participó en la insurrección de enero contra la Rusia zarista, por lo cual fue forzosamente deportado a las profundidades del Imperio ruso. La madre de Konrad murió durante aquel periplo, y su padre también al cabo de unos años. Como resultado, a la edad de 17 años, Joseph Conrad, quien desde una temprana edad sentía una gran atracción por el mar, emigró de Polonia y empezó a trabajar primero en la flota mercantil francesa y más tarde en la Marina británica, a partir de 1878. Conrad recibió la ciudadanía británica en 1886 y estuvo vinculado al Reino Unido hasta su muerte hace 100 años, en 1924. Durante esos años ascendió en la carrera marinera, llegando a ser capitán. Terminó su trabajo en la Marina en 1894 y entonces se dedicó a escribir libros, produciendo las obras destacadas que nos han reunido aquí hoy. Desde sus primeros años, Conrad fue testigo y de hecho víctima de las tensiones políticas y culturales que marcaron su tierra natal, experiencias que lo llevaron a embarcarse en un viaje hacia lo desconocido. Esta búsqueda de identidad y pertenencia permea su obra, creada posteriormente, brindándonos una mirada profunda y matizada sobre el ser humano en su lucha contra las adversidades. Tengo que admitir, y me cuesta hacerlo siendo el encargado de negocios de Polonia en Caracas, que Conrad solo escribía en inglés. Por eso en vida se expuso a acusaciones de haber traicionado la cultura de sus raíces. Sin embargo, no fue así. Zdzisław Najder, el más respetado experto contemporáneo en la obra y la vida de Conrad, subraya que el escritor nunca se desligó de sus raíces polacas y que su obra es un elemento de Polonia, aunque trasladado al suelo anglosajón para transmitir sus complejas narraciones a un público más amplio. Las obras de Conrad, como El corazón de las tinieblas y Lord Jim, son más que simples narraciones. Son exploraciones filosóficas sobre la moralidad, la ambición y la oscuridad que habitan en el alma humana. La influencia de Conrad se extiende más allá de las páginas de sus libros. Su legado nos recuerda la importancia de mirar más allá de nuestras fronteras culturales y comprender la diversidad de la condición humana. Hoy, al sumergirnos en su obra, celebramos no solo a un autor brillante, sino también a un hombre que, a través de su origen polaco y sus vivencias globales, nos ofrece una perspectiva única sobre el mundo. Hace 3 semanas, el 3 de agosto, para ser precisos, conmemoramos el centenario del fallecimiento de Konrad en 1924, quien vivió hasta ver a Polonia resurgir como país después de la Primera Guerra Mundial, en 1918. Hace 100 años, Winston Churchill, en aquel momento el ministro de Hacienda, develó una placa conmemorativa en honor a Joseph Conrad en la abadía de Westminster en Londres. Churchill elogió a Conrad como un escritor que despierta la maravilla y la admiración del mundo. Y habló muy bien de la capacidad de Conrad para captar las complejidades de la condición humana. También reconoció la perspectiva única de Conrad como alguien que, a pesar de haber nacido en Polonia y escribir en su tercer idioma, el inglés, pudo influir profundamente en la literatura inglesa. Les agradezco sinceramente su presencia en esta actividad y les invito a participar activamente en las discusiones que surgirán. Asimismo, quiero agradecer a la Poeteca por colaborar con nosotros en la organización de este evento y a Ricardo Ramírez por estar a cargo de esta conferencia. Por último, les invito también a quedarse unos minutos luego de la conferencia, ya que tendremos un espacio para conversar durante un brindis y les daremos un obsequio que hemos traído para ustedes. Muchas gracias por su atención y espero que disfruten profundizando en la obra de este gran autor polaco-británico. Muchas gracias, señor.
Bien, para mí es un enorme gusto siempre poder hablar de una figura como la de Conrad. Yo pude leerlo ya hace más de 30 años y recuerdo haberlo leído exhaustivamente, prácticamente toda su obra, en un seminario que dictó la profesora María Fernanda Palacios, destacada intelectual y ensayista venezolana en la Escuela de Letras, aproximadamente en el año 2000-2001. Yo le invité a que nos acompañara el día de hoy y pudiera hablar exhaustivamente sobre la obra de Conrad. Tenía un compromiso previo y no iba a poder asistir. Pero para mí es importante dejar constancia que lo que yo pude aprender de Conrad lo aprendí de ella. Y es una de las tantas cosas maravillosas que me pudo brindar cuando yo era estudiante. Yo no soy experto en Conrad, comenzando porque no sé leer en polaco y ya el desconocimiento de la lengua yo creo que me brinda limitaciones, porque aunque Conrad haya escrito en inglés, yo considero que hay mucho de la sintaxis y la dicción que uno puede encontrar en su narrativa, que era la ejecución de un inglés diferente al que se podía escribir en los tiempos en los que Conrad decide acometer su carrera literaria, y creo que ese desconocimiento pues ya me brinda grandes limitaciones. Aún así he podido leer a Conrad en inglés, he podido leer algunas cosas en francés también, y uno se encuentra con un autor monumental. Entonces, a mí me interesa que podamos hablar en la próxima hora un poco sobre diferentes planteamientos y particularidades que su obra puede llegar a brindar. Una de las particularidades que tiene Conrad es que, a pesar de que es un autor ampliamente traducido y tiene una influencia en la cultura popular y en la cultura literaria importante y destacada, todavía hay muchas generaciones y colectivos que no lo conocen, ¿no? Y que no han tenido la experiencia de poder leer a profundidad su obra. Yo creo que la figura de Conrad es una figura plenamente actual, y su literatura es una literatura también plenamente actual. Él se permitió explorar mucho antes que William Faulkner, por ejemplo, eso que Faulkner llamó las grandes verdades del corazón. Y cómo podemos explorar aquello que en la vida podemos llamar la verdad. Cómo podemos abordar los planteamientos morales y éticos en los que nos encontramos ante los dilemas que la vida puede llegar a presentar. Y en cada uno de sus personajes uno ve las consecuencias de una toma de decisiones en términos trágicos, en términos acertados, y siempre una premisa, una reflexión constante sobre lo que va sucediendo en la obra, ¿no? Conrad, como dijo el señor Daniel, nace en 1857, y hay dos precisiones que yo creo que es importante señalar con respecto a él. Los padres de Conrad terminan muriendo de tuberculosis, una enfermedad frecuente en la época, pero antes de eso es importante señalar las razones por
por las que probablemente enferman de tuberculosis, y es que ellos participaron en una de las tantas conspiraciones del pueblo polaco contra el Imperio Ruso o los austríacos o los prusianos para obtener su independencia. Fracasaron en el intento, fue detenido, es deportado hacia el norte de Rusia, llegan a desplazarlo como en 2 o 3 oportunidades también. En el camino enferma a su padre, muere de tuberculosis, y un tiempo después enferma a su madre, que muere también de tuberculosis. Unas tías, y particularmente su tío Tadeusz, se ocuparon de él, lo educan, lo forman, y aún así, en lo que Konrad tiene oportunidad, él decide emprender camino a Marsella porque quiere tomar la mar, quiere convertirse en marinero. Aquí es importante indagar en ciertos motivos en términos de la figura de Konrad, porque un hombre que nunca ha conocido al mar quiere ir a un puerto y tomar un barco y emprender ese camino desconocido. Probablemente tenga que ver con las enormes vicisitudes de carácter político, familiar, social, en las que se vio inmerso desde muy niño, y al fin y al cabo también hay en él una búsqueda de uno de los temas que él más aborda en su obra, y es la libertad humana. Si no puedo ser libre, ¿verdad?, en un lugar en donde yo pertenezco a una nación, una lengua, pero que todavía no es un país consolidado, no es un estado, está repartido entre otros estados, pues entonces prefiero ser de alguna manera un individuo que no acepta ningún tipo de características que lo sojuzguen. Hay en Konrad una experiencia de la libertad, pero también las consecuencias de esa búsqueda de la libertad. Y eso es muy importante cuando uno entiende la naturaleza de sus obras. También en Konrad hay otras disyuntivas, como por ejemplo, además del polaco y de ciertos conocimientos de latín y griego, Konrad hablaba muy bien el francés, casi como nativo. Pero aún así, luego de un primer viaje que hace desde el puerto de Marsella, sobre el que hablaremos ahorita, él decide enrolarse en la Marina Británica y fue que ascendiendo en los diferentes cargos y la formación como marino durante 15 años. Konrad decide dejar de ser marinero porque la navegación a vela estaba llegando a su final y estaba ya triunfando e imperando la navegación a vapor. Para los planteamientos y principios de Konrad, eso no era navegar. Navegar trae implícito saber manejar las velas del barco. Si no, pues no eres un marinero, eres un individuo que presiona unos botones, y eso es más o menos lo que termina siendo. Entonces él decide retirarse, aún así emprende un par de viajes más, sobre los que hablaremos también a continuación, y decide acometer una carrera literaria. Hay gente que se ha preguntado, bueno, ¿por qué no decidió escribir en polaco y hacer esa carrera en polaco? Ahí es donde vienen grandes decisiones que ya un grupo de escritores, comenzando particularmente por Konrad, van a hacer a lo largo de todo el siglo XX. ¿Cuál es la lengua desde donde yo voy a escribir? Así esa no sea mi lengua nativa. Y tiene que ver con, bueno, quién va a leer mi obra, cómo puedo vivir de ella, ¿no?, cuando no he tenido mayor relación con el resto de mis connacionales, no conozco el mundo literario polaco con amplitud,
y sí conoce ya muy bien lo que es el medio británico, ¿no? Estamos hablando de un tiempo en el que una vez un alumno me preguntó, pero ¿por qué no se enroló en la Marina Francesa si estaba en Marsella? Bueno, porque estamos en la cúspide del gran momento en que el Imperio Británico era imperio. Y la posibilidad de circunnavegar por completo todo el planeta era amplia. Era una economía pujante y había un mercado. Y parte de lo que podríamos llamar ese mercado es también el mercado del libro, en donde vale la pena resaltar algunas cosas. Yo creo que el gran tiempo de la novela y de los narradores es ese tiempo que comienza de alguna manera con Alejandro Dumas, padre, con una figura como Stendhal, pasa por Dickens, pasa por Dostoyevsky, pasa por Tolstoy, por Víctor Hugo, llega al tiempo de Conrad, que es el tiempo también de Henry James, y avanza hacia Kafka, Marcel Proust, Virginia Woolf, Thomas Mann, William Faulkner, Ernest Hemingway, John Steinbeck, y finaliza probablemente en los años 50. ¿Por qué? Porque hay una idea del escritor como un individuo que es capaz de tomar diferentes conocimientos e insertarlos dentro de una dinámica narrativa que conforman un mundo propio. Entonces yo leo Los Miserables, o leo La Guerra y la Paz, o leo Los Hermanos Karamazov, o La Montaña Mágica, o El Proceso, y yo entro en un universo sumamente complejo y completo de la vida y de la experiencia humana. Entonces hay como una conciencia de que el escritor, y particularmente el narrador, es una suerte de demiurgo capaz de revelar vastos conocimientos a aquel que decide saber a través de la lectura. A nosotros se nos ha olvidado, pero los primeros grandes rockstars del mundo moderno fueron los escritores, fueron los novelistas. Con el fin del siglo XVIII, la acometida de la Revolución Francesa finaliza un tiempo y una época, ¿verdad?, completamente diferente a la que nosotros podemos llegar a vivir. Entonces yo siempre he dicho que los románticos son nuestros griegos, porque de ahí hacia atrás nos encontramos con un mundo que tiene muy poco que ver con nosotros. No hay una exaltación de las figuras mayores, sino un culto a la juventud, a la novedad, al presente. La modernidad mira al futuro, el tiempo antiguo miraba al pasado. En el pasado no existía ni había un reconocimiento de la figura del niño, del adolescente. La modernidad le da un lugar, y luego a la mujer, y luego a la diversidad sexual, por ejemplo, en el andar del tiempo. Entonces estamos en dos momentos diferentes, y lo más importante es que la burguesía toma el poder, llega al poder entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Empieza a ejercer el poder, particularmente en Francia. ¿Qué trae aparejado eso? Bueno, la llegada de la burguesía al poder significa la premisa del capital. ¿Y qué significa la premisa del capital? Que yo acumulo una fortuna y la invierto, tengo gente que trabaja para mí, ya había ocurrido la primera revolución industrial, y eso me brinda a mí algo que yo no podía tener en el campo. Se dan grandes migraciones a las ciudades en Europa, Viena, Berlín, París, Londres, y empiezo a disponer, como alguien, desde el contexto de la burguesía, de algo que solamente pudo disfrutar la aristocracia en tiempos anteriores. Y ese algo se llama ocio, o lo que nosotros podemos llamar tiempo libre.
Y en el contexto del ocio y del tiempo libre, ¿verdad? Tú tienes que poderle brindar a la población lo que Isabel I entendió en tiempos del teatro isabelino y que se llama entretenimiento. No había radio, no había televisión, no había cine, había teatro y la gran tara de siglos y siglos dentro de la civilización humana, y es que en el tiempo de ocio generalmente el destino eran los burdeles y los bares, que empiezan a acabar con una población que tú necesitas como mano de obra. Entonces, a través de la prensa en particular, se empiezan a publicar historias en Norteamérica, en Europa, luego por extensión también en América Latina, que captan fervorosamente a miles y miles de lectores. O sea, cuando digo miles y miles de lectores, es que en pueblos de Inglaterra esperaba la gente aglomerada la llegada del tren que traía el periódico que venía desde Londres, donde estaba el siguiente capítulo de Grandes Esperanzas de Dickens. Y luego de irlo leyendo a través de la prensa, ¿verdad? Luego salían los libros y tú podías comprar los libros. Estamos hablando de escritores que vivían de la escritura. Algo que uno lo dice hoy en día y la gente te mira y se ríe, ¿verdad? No lo podemos creer, no lo podemos imaginar. Solamente si ganas un gran premio, te ganas $100,000, tú puedes imaginar algo, pero mientras tú vivías de la escritura, mucho menos en América Latina. Realmente tú, bueno, eres profesor, eres editor, haces otras cosas y para poder mantenerte y ese proceso o el trabajo que significa el hecho de ser escritor. En el caso de Dickens, de Tolstoy, de Dostoyevsky, tú vivías de ser escritor. O sea, Dostoyevsky era un ludópata y pagaba sus deudas escribiendo libros. Entonces, estamos hablando de un tiempo y un momento en que cuando tú decías, me voy a dedicar a ser escritor, a la carrera literaria, ¿verdad? Tú no eras un loco. Eras alguien que estaba acometiendo una profesión que, si te iba bien, podía generarte ingresos importantes. Incluso un autor como Edgar Allan Poe en los Estados Unidos se permitió vivir de eso. Entonces, cuando Joseph Conrad dice, ya tenía desde 1894 trabajando un primer manuscrito, ya el mundo del mar para mí me parece que llegó a su fin, y era todavía un hombre joven, porque yo no creo en la navegación a vapor. Yo voy a cometer otra profesión. No era un hombre que estuviera, digamos, perdido, por decirlo así, en el mundo, ¿no? De los viajes que hizo Conrad y recorrió el mundo entero, hay dos que son importantes destacar. Toda su vida como marinero se encuentra presente en su narrativa. O sea, tanto en Lord Jim, como en Victoria, como en El corazón de las tinieblas, La línea de sombra. O sea, toda su obra está construida a partir de la experiencia. O sea, él sabe de lo que está hablando y sabe narrar diferentes lugares en el planeta como él pudo haber narrado. Solo se acerca a esa capacidad que él pudo tener en ese tiempo una figura como Kipling, un poco más adelante, ¿no? Pensemos en el libro de la selva, por ejemplo, y en otras historias de Kipling, o pensemos en Greystock, ¿no? Tarzán, rey de los monos, que va a aparecer más adelante en la narrativa británica. Pero Conrad es el que empieza a escribir con seriedad sobre esto, ¿no? Entonces estamos hablando de un muchacho polaco formado intelectualmente en Francia y en la lengua francesa. Las dos grandes influencias de Conrad son Flaubert y Maupassant, que decide escribir en inglés. Entonces esto ya lo hace un escritor increíblemente moderno,
Es algo que vamos a ver después en figuras como Beckett, ¿verdad? Que decidió escribir en francés y en irlandés, en figuras como Nabokov, ¿verdad? Que era ruso y decidió escribir su obra literaria en un momento determinado en inglés, como Jorge Semprún, ¿verdad? Que escribe en francés, o como el mismo Joseph Brodsky, que escribió sus ensayos en inglés, por ejemplo. Y hay otras figuras en las que se encuentra la experiencia de la extraterritorialidad, ¿verdad? Sobre la que escribió George Steiner en su momento, comienza propiamente en tiempos modernos dentro del campo de la literatura con la figura de Conrad. Hay antecedentes, Goethe es una de esas figuras, ¿verdad? Que te habla de una literatura europea, universalmente europea, una multiplicidad de lenguas, la idea de lo germánico como abarcante de todo, pero que también bebe de otras tradiciones, ese referente del intelectual, del escritor universal, está ahí. Pero es Conrad quien realmente lo ejecuta, porque además él no está imaginando a partir de cosas que leyó, él lo vivió. Estuvo en Borneo, estuvo en las costas de Colombia, estuvo en África, estuvo en diferentes lugares. El primer viaje que emprende Conrad lo hace hacia el Caribe. Y dicen que toca parte de Centroamérica, que llegó a conocer Puerto en Colombia y que llegó a conocer Puerto en Venezuela. Posiblemente ese puerto fue Puerto Cabello. Y cada vez que un barco atracaba, pues tú permanecías un tiempo determinado ahí, ¿no? Varios estudiosos ya resaltan que esa experiencia, ¿verdad?, es la que permite a Nostromo, a Conrad, escribir Nostromo, que es una gran novela plenamente actual, que todos en Venezuela deberíamos de estar leyendo, ¿no? Debería de circular pirata en el metro, y porque es una novela en donde nos encontramos con una figura, ¿verdad?, que es Nostromo, que llega a un país imaginario anterior al imaginado por Faulkner, al imaginado por García Márquez, al imaginado por Juan Rulfo, que es Costaguana, que se supone que está ubicado en América Central, pero cuyos escenarios y descripciones recuerdan más a Cartagena, a Barranquilla, a Puerto Cabello. Y en donde habla de unos procesos políticos que se están dando en ese momento en ese país. Entonces, ya Conrad tiene que haber sido testigo de cosas que estaban ocurriendo y que estaban sucediendo, y yo creo que él logra plasmar en una novela como Nostromo algo plenamente actual. Voy a decir algo atrevidísimo, pero probablemente fue Conrad el primero que escribió el tipo de novela en donde lo político, lo revolucionario, lo ficcional, imaginar un país, imaginar una ciudad, un lugar en América Latina. Probablemente él fue el primero. Entonces, lo que lo hace más interesante aún, porque hablamos nuevamente del muchacho polaco que decide salir al mar, que decide formarse en francés, escribir en inglés y describir, narrar y mostrar unos universos, ¿verdad?, que se daban por sentados, que formaban parte de un proceso colonizador y de desarrollo europeo en todo el planeta, y que estaban llenos de sombras, que estaban llenas de horror también, y que planteaban unos debates, ¿verdad?, que muy poco tiempo después, en la Primera Guerra Mundial, iban a explotar en Europa. Entonces, ya todo eso lo logra ver y lo logra visualizar Conrad. Hay un segundo viaje muy importante, que es cuando él decide retirarse de la navegación
lo convencen de hacer 2 o 3 viajes más. Y uno de esos viajes es al Congo belga. Para aquellos que leyeron El sueño del Celta, de Mario Vargas Llosa, ¿verdad? Recordarán cómo él actualiza la historia de la gesta colonizadora de Leopoldo II de Bélgica en el Congo belga, y que fue probablemente el primer gran genocidio conocido, donde millones y millones de personas fueron esclavizadas y fueron asesinadas con vistas a poder obtener el marfil de los elefantes o el oro que se pudiera conseguir en ese momento y en ese lugar determinado. Esta experiencia de Conrad, especialmente vinculada con lo que es el Congo, ha sido muy estudiada por los estudios culturales, por estudios decoloniales en universidades en Estados Unidos, en América Latina. ¿Cuál es la mirada de Conrad en lo que describe, que ve en esa novela llamada El corazón de las tinieblas? Y que es esa experiencia del descenso del hombre europeo, y descenso, lo digo incluso en términos arquetipales, ¿verdad?, a los infiernos, que significa entrar y conocer la experiencia del Congo y de lo que los europeos están haciendo ahí. Es una mirada colonial, es una mirada de denuncia política. Yo creo que es la mirada de cualquier hombre horrorizado ante lo que otros hombres, sean de tu tiempo o con nacionales, pueden llegar a ser. Entonces, en ese Congo belga que vamos a encontrar en El corazón de las tinieblas, ya están prefiguradas muchísimas cosas que vamos a ver después, ¿no? La experiencia del genocidio durante todo el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? La experiencia del horror o de la explotación del otro en tiempos posteriores a la Revolución Francesa, y luego en 1948 de la Declaración de los Derechos del Hombre, está ahí. Y un autor que narra múltiples horrores y la experiencia del horror en un tiempo anterior al Holocausto, a los diferentes holocaustos anteriores al Holocausto judío y a la carnicería que fue la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando uno lee a Conrad, uno se va a encontrar con obras destacadas antes de la Primera Guerra. Ya había escrito, ¿verdad?, La locura de Almayer, esa obra con la primera que estaba trabajando, que sale en 1895. El corazón de las tinieblas sale en 1899. Lord Jim, en donde aparece también el protagonista del corazón de las tinieblas, Marlowe, es del año 1900. Nostromo es de 1904. Y aquí voy a hacer otra especulación atrevida, ¿verdad? Un poco antes, un poco después, ¿verdad? Se da el bloqueo en las costas de Venezuela, ¿verdad?, por parte del Reino Unido, los Países Bajos, Francia, Alemania, reclamando deudas, ¿verdad?, que el gobierno de Cipriano Castro tenía con diferentes potencias europeas. Ya había ocurrido la independencia de Panamá, ya habían ocurrido varios casos de colonialismo explícito en el Caribe, particularmente aquí entre nuestras costas. Entonces, el hecho de que Nostromo haya salido en ese tiempo, no sé, mi suspicacia de editor me invita a pensar que había quizás algo en el ambiente. Victoria se publica en tiempos de la Primera Guerra y nos encontramos con una serie de obras que anteriores a la Primera Guerra Mundial ya estaban haciendo un llamado de atención. O sea, el modelo de desarrollo
impulsado por la Revolución Industrial, cuestionado ya desde 1848 en adelante, a partir de las diferentes internacionales socialistas, y en donde los diferentes movimientos sindicales, marxistas, anarquistas, ya hacían presencia, invitaban a cometer cambios en lo que se estaba haciendo. No se prestó atención, se continuó con un modelo colonial y esto va a llevar inevitablemente a que las potencias europeas, ¿verdad?, tengan que salir de ese ensueño civilizatorio, victoriano, positivista en el que se encontraban, donde participaba Prusia, donde participaba el Imperio Ruso, gran colonizador, el Imperio Austrohúngaro, y enfrentarse a lo que fue la Primera Guerra Mundial y en el caso de Rusia a la Revolución Rusa también, ¿no? Es interesante cómo él y otros de su generación en Inglaterra ya habían pasado las hermanas Bronte, ya había pasado Jane Eyre, ya habían pasado Jane Austen, diferentes escritoras extraordinarias, y nos encontrábamos en el tiempo de Henry James, de autores como Fox Madox Ford, y un autor como Joseph Conrad. Ya estamos hablando del tiempo posterior a Flaubert y del tiempo posterior a Mallarmé. Y Rimbaud en el campo de la poesía. Ya había pasado Gauguin también, ya estábamos más bien llegando a Cézanne, y ya muy pronto Picasso estaba haciendo sus primeras pinceladas y entrando en su periodo azul. Entonces, este es un tiempo en que los poetas expresionistas alemanes también estaban ya diciendo y manifestando una cantidad de cosas. En este contexto, Conrad escribe unas obras que no solamente estaban siendo escritas para su momento, sino que se mantenían firmes en el tiempo. Una novela como Victoria sigue teniendo una estructura y un argumento plenamente actual. Estamos hablando de una historia pasional anterior a las de Marguerite Duras, por ejemplo. En Indochina estamos hablando de esta experiencia colonial en África terrible, en el corazón de las tinieblas, que como muchos de ustedes saben va a inspirar luego Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola, ¿no? Simplemente traslada el Congo belga a Vietnam y se permitió una de las obras cinematográficas más extraordinarias de la historia del cine, que incluye dentro de la obra que presenta, esa obra maestra, la música de Wagner, mientras los helicópteros van lanzando napalm, ¿verdad?, sobre los campos de Vietnam. O sea, imagínense esa imagen, es una de las imágenes cinematográficas más extraordinarias que puede haber. Y experiencias como la de Marlon Brando haciendo de Kurtz, ¿verdad?, ese personaje terrible en el corazón de las tinieblas, ¿verdad?, recitando Los hombres huecos de T.S. Eliot. Un autor, Eliot, que leyó a Conrad y lo conoció y tuvo que haber explorado diferentes cosas a partir de ahí. Joseph Conrad no solamente ofrece temáticas y una amplitud de miras, también propuestas estéticas, ¿no? El lugar, ¿verdad?, de cómo resolver la verdad del mundo en el interior de cada persona y de cada individuo, el lugar de la verdad y cómo contar la verdad cuando tiene múltiples caras, que es a lo que se dedica la narración de Conrad, y en el caso particular de él, la preeminencia de la realidad. Narrar desde lo real. Y a partir de ahí, tratar de ser lo más fiel a esa realidad. Conrad, a diferencia de otros narradores de ficción, mantenía y sostenía que no importa nada de lo que tú puedas imaginar, no podrás superar a la realidad.
lo que los seres humanos somos capaces de hacer, acometer y vivir es algo inimaginado, en sus aciertos y grandezas y en sus horrores. Para él, la ficción es un camino para mostrar, ¿verdad?, aquello que podría parecernos inverosímil si lo narráramos como si fuera un reportaje. Entonces yo te digo que es una novela para que tú lo leas. Entonces eso ya da unas premisas estéticas que son abordadas y complementadas por Henry James y que luego son tomadas por figuras como Virginia Woolf, ¿verdad?, dentro de los planteamientos de lo que una escritura tiene que ofrecer en el campo de la narrativa en años y en tiempos posteriores, ¿no? Conrad utiliza la primera persona dramática, la voz omnisciente y el narrador dramatizado. Aquel que va narrando y se detiene para pensar y reflexionar no solamente sobre lo acontecido o lo que va a ser, sino sobre la experiencia de vivir en términos en general. Y es una voz que luego uno va a encontrar, por ejemplo, en un autor como el húngaro Sándor Márai. Esa voz dramatizada es muy bien utilizada por Sándor Márai en tiempos posteriores. También en el caso de Conrad es importante decir que fue un autor ampliamente leído, ¿verdad? El señor Daniel nos hablaba hace un rato de la placa, ¿verdad?, de Churchill en homenaje a Conrad a la hora de morir. Ya un reconocimiento de su lugar dentro de las letras inglesas y las letras británicas. Fue un hombre muy leído y muy reconocido en su tiempo. Tan es así que muy pronto empieza a ser traducido. Y uno de los que se acerca a Conrad es Jorge Luis Borges. Entonces, hay una influencia de Conrad reconocida por el mismo Borges, ¿verdad?, en su obra. Y dentro de la colección que Borges preparó, ¿verdad?, de obras fundamentales de la literatura que todo el mundo tiene que leer, está El corazón de las tinieblas. Creo que incluye La línea de sombra en ese mismo tomo, y hay un prólogo extraordinario de Borges sobre la obra de Conrad. Está la influencia de Conrad en Borges, que el primer gran prologuista de su propia obra fue Conrad. Cada uno de sus libros traía un prólogo de unas 5 páginas aproximadamente, un poco más, en donde reflexionaba sobre el lugar del escritor, la experiencia estética, de qué va la literatura, por qué decidió escribir esta obra. Años después, veremos a Borges escribir esos mismos prólogos en las obras de los demás, pero también en sus propios libros. Cuando se recopilan las primeras obras completas de Borges, en los años 70, el tomo verde de MC, ¿verdad?, Borges prepara unos prólogos para cada uno de sus libros a la manera de Conrad. El otro gran escritor latinoamericano que recibe esta influencia de Conrad es Sergio Pitol. Sergio Pitol, traductor de Conrad, vivió muchos años en Polonia, tradujo a diferentes escritores polacos, a Bruno Schulz, tradujo también, por supuesto, a Conrad. Reconoce el lugar y la influencia no solamente de él, sino también de otros de su generación, particularmente Henry James, a quien también traduce. Entonces, hay una huella de Conrad en la literatura latinoamericana, pero además hay una huella del imaginario de lo que Conrad narra en todo el tercer mundo, en África, en el sudeste asiático, en América Latina, ¿verdad?, que 30, 40, 50 años antes de diferentes obras latinoamericanas, o sea, yo puedo pensar en Rulfo, que escribe en los 50,
Puedo pensar en el señor presidente, que es más o menos de Miguel Ángel Asturias, que es más o menos de esa época, y hablando de las obras anteriores al boom. Ya Conrad había dicho lo que había que decir. Y es un autor polaco formado en Francia que escribe en inglés. Entonces, una de las grandes lecciones que yo veo en la figura de Conrad es la dimensión universal del espíritu polaco. La presencia y la huella de Polonia durante todo el siglo XX en el campo de la literatura en especial es vasto y se pierde de vista. O sea, hablamos de autores que se argentinizaron como Gombrowicz, ¿verdad? Que por cierto siempre recordemos la anécdota de cuando se iba despidiendo en el barco y le decía a sus amigos que se quedaban: maten a Borges, les decía. Propiamente la huella de Conrad, ¿verdad? Y de grandes y extraordinarios poetas polacos después de la Segunda Guerra Mundial en especial, ¿no? Entonces hay una huella significativa ahí, pero también hay una huella significativa que acompaña y aupa la experiencia migratoria polaca. En los Estados Unidos, particularmente, en Canadá, en Argentina, en Brasil, aquí en Venezuela también, y cómo hay una dimensión de un espíritu extraordinariamente universal, eslavo pero católico, ¿no? Eslavo pero de cultura y de entendimiento occidental, con una presencia y una huella de lo francés entendido y asimilada. Y luego el desarrollo, cuando ya retoma un estado propio, luego de la Primera Guerra Mundial, de una conciencia y una experiencia nacional extraordinaria. Gana la independencia y 20 años después viene la invasión alemana. La huella del nazismo e inmediatamente después el comunismo. Y luego la experiencia de la democracia y de la Unión Europea. Cada uno de estos tiempos, que son muy breves porque un siglo es nada, si contamos desde el año 24 para acá, ha producido extraordinarios escritores y escritoras. Y cada uno ha brindado un lugar y una huella de la literatura que es muy extraño poder encontrar en otros lugares que no sea la literatura polaca. Entonces, es una literatura que se defiende sola, ¿no? En donde siento que hay un mensaje de Conrad para todo lo que es la experiencia de la modernidad en el siglo XX y en el siglo XXI, ¿no? En donde está el lugar de la migración, en que yo puedo ser quien yo quiera ser, puedo expresarme en la lengua que quiera, y yo puedo ser polaco, francés y británico. Y no hay ningún problema con eso. Entonces, en un mundo cada vez, ¿verdad? Más, no solamente multilingüe, sino abierto a diferentes experiencias, porque si hay algo que es la modernidad, especialmente en el sur de África, en Australia, Nueva Zelanda y en América, es la experiencia de millones que vinieron y luego la experiencia de millones que han vuelto a salir. Es que la idea de un país está fuertemente vinculado al de la lengua, sí, pero también a otro tipo de características que pueden aupar lo que podríamos llamar el espíritu humano. Yo podría pasar mucho más tiempo hablando y hablando de Conrad, pero me gustaría ir cerrando un poco, dejando una idea ahí patente, ¿no? Y es la premisa de las historias breves. La mayor parte de las novelas de Conrad son novelas breves, lo que te permite
entender una nueva dimensión de la narrativa durante el siglo XX ya no es La Guerra y la Paz, ¿no? O Los Miserables, sino que hay otras experiencias de lo narrativo, la experiencia del descenso a los infiernos y la narración de ese proceso como mito que uno puede rastrear fácilmente en El Corazón de las Tinieblas, ¿no? El comienzo del Corazón de las Tinieblas están en Londres, están en el Támesis y recuerdan, ¿verdad?, el imaginario de los romanos cuando iban llegando, ¿verdad?, a Inglaterra, y que va a ser luego la imagen de los europeos llegando al África por el Congo. O cuando se detienen, ¿verdad?, ya en Bélgica para embarcarse y se encuentra con unas mujeres que lo orientan o lo guían, y son unas mujeres muy extrañas y que son las tres parcas, que le están abriendo las puertas para su entrada al infierno. Y lo que significa ese descenso del hombre europeo en la experiencia del infierno. Esto lo ha escrito George Steiner. Probablemente la última experiencia de descenso a los infiernos en la literatura occidental es El Corazón de las Tinieblas de Conrad. Anterior a él podríamos hablar de Moby Dick, pero El Corazón de las Tinieblas en la literatura occidental, que no propiamente la latinoamericana, ojo, o la literatura centroeuropea, la experiencia del descenso a los infiernos está presente y está implícita, con lo que significa eso en términos arquetipales. La primera premisa del descenso a los infiernos es que usted baja siendo alguien y sale siendo otro. Ese salir siendo otro es lo que Europa va a vivir luego de la Primera Guerra Mundial. Y ya está preanunciado en una obra como esa. Entonces, estamos hablando de un gran escritor que ha sido ampliamente traducido. Hay muchas traducciones de Conrad al español. Tiene prácticamente, desde que murió, pocos años después ya es traducido al español, en Argentina principalmente, luego en España, luego en México, y hay muchas ediciones de sus obras, que cuando uno va, especialmente a librerías de viejos, es de esos libros que encuentras abundantemente, ¿no? Las ediciones de Bruguera, ¿verdad? O las ediciones como las de Cátedra, por ejemplo, que esta en especial, en particular, es muy valiosa y es sumamente rica, ¿no? Bueno, yo creo que yo llego un poco hasta aquí. Puedo seguir hablando mucho de él, especialmente citarlo, ciertos momentos, ciertos contextos de su obra, pero lo mejor que podemos hacer nosotros en este centenario de la muerte de Conrad es reconocer su grandeza, su plena actualidad, y cómo es un autor que a nosotros como lectores, a nosotros como escritores, o simplemente como habitantes de este nuevo siglo, ¿verdad?, todavía tiene mucho que decirnos y todavía tiene mucho que enseñarnos, porque es total y plenamente universal. Yo creo que de los escritores polacos, quizás en compañía con un autor como Miłosz o Zagajewski, en tiempos más contemporáneos, Conrad es probablemente el más universal que puede haber, y de los autores europeos en general es de los más universales. Sin Conrad, ¿verdad?, yo me atrevería a decir que no hay un Thomas Mann, por ejemplo, no hay un Sándor Márai tampoco. Estamos hablando del momento de la crema innata de la gran narrativa europea, la que se valía a sí misma, sin ningún tipo de apoyo referencial con otra cosa, ¿no? Es un autor que hay que leer y que hay que buscar. Hay además varias versiones cinematográficas hechas en Polonia, hechas en otros lugares y otros países. Vale la pena volver a ver Apocalipsis Now, o si no la han visto, verla.
y contrastarla con la lectura de la obra, porque una de las cosas más interesantes de Apocalipsis Now es como Francis Ford Coppola fue muy fiel al espíritu de lo que Conrad quería transmitir, ¿no? Esa idea del horror, y que es una experiencia que hemos perdido, porque ya no nos horrorizamos, nos sorprendemos. Vivimos inmersos en la experiencia estadística. Murieron 15.000, bueno, está bien, no es tanto. ¿Cuántos son? 3 millones, bueno, fue poco, ¿no? Y estamos constantemente en la experiencia de la estadística, de los números, de la data, y se nos olvida lo que significa el horror directamente ante la experiencia del exterminio, del genocidio, de la esclavitud, de la degradación del otro. Y yo nunca dejo de recordarlo. Hace poco más de 20 años, ¿verdad?, murieron a machetazo limpio 900.000 personas en Ruanda. Y hace poco más de 30 años en Europa, ¿verdad?, ocurrió el genocidio en los Balcanes. Entonces, es duro decirlo, pero uno tiene que leer la literatura que nos advierte de aquello que somos capaces de hacer en su dimensión más terrible. Y por eso es que Conrad, dentro de tantos autores, es uno que hay que leer y es uno que le debemos muchísimo a Polonia, como tantas otras cosas. Muchísimas gracias.